Gracias a Dios que podemos estar aquí este día, hermanos. Agradecemos a Dios la bendición del tiempo que nos brinda para ello. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Efesios 1, vamos a leer los versos 5 y 6, aunque hoy solo vamos a ver el verso 5 de Efesios capítulo 1. Bien, voy a leer desde el verso 1 y al llegar al verso 5 me acompaña a leerlo. 5 y 6 juntos, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios, Efesios 1, 1 a 6. 5 y 6 los leemos juntos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, juntos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuestra realidad espiritual hoy tiene su fundamento en el inagotable y eterno amor de Dios. Amor que se expresó de forma tan profunda e inigualable en la persona de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Hoy cada uno de nosotros gozamos de una nueva posición delante del Padre Celestial, posición que ha traído también bendiciones eternas que deberían llevarnos a usted y a mí a la gratitud sincera y a la adoración fervorosa al nombre de Jesucristo nuestro Señor cada día. El título, hermanos, de esta reflexión es Destinados para ser hijos de Dios. Dios quiso elegirnos para ser salvos y cada persona en el mundo es parte de esa elección eterna. El amor de Dios fue inclusivo para todo ser humano sin excepción alguna. Y esa elección fue así porque Dios anhela, como siempre lo ha anhelado, anhela que toda persona tenga la salvación eterna, tal como lo dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 Timoteo 2:4 también dice de manera tajante: el cual, es decir, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, hermanos, este ha sido el deseo de Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, desde antes que el mundo fuese fundado. Ese ha sido el deseo de Dios. Pero no todos serán salvos. Aunque Dios lo desea, aunque Dios lo quiere, aunque Dios anhela la salvación del ser humano, y el amor de Dios ha sido inclusivo, muchos lamentablemente irán a la condenación eterna, no porque Dios quiera que eso pase, sino porque cada persona toma su propia decisión frente al mensaje del Evangelio. Unos oyen y creen al mensaje de salvación, lo aceptan en su corazón, se arrepienten de la vida de pecado que llevan, ponen su fe en el Señor y deciden que Cristo sea su Señor y Salvador, pero otros no. En Mateo 23:37
El Señor expresó estas palabras con lágrimas en sus ojos y dijo esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego dice: ¿cuántas veces quise, dice el Señor, juntar a tus hijos? Como la gallina, dice, junta a sus polluelos debajo de las alas. Y luego dice: y no quisiste. Esas palabras del Señor, hermanos, son muy tristes. Muy tristes porque reflejan ese amor eterno de Dios. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise? Fue mi deseo. ¿Cuántas veces anhelé, deseé juntarlos a ustedes conmigo como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Cuando le hablamos de Dios a otras personas, cuando compartimos el Evangelio con gente que apreciamos, ¿verdad? Tal vez son amigos, gente cercana a nosotros, familia probablemente, les hablamos de Dios y se burlan, les hablamos de Dios y se enojan, les hablamos de Dios y nos cierran el camino y nos dicen: ¿sabes qué? Mira, déjame en paz con lo mío, cree lo que quieras, pero a mí déjame como estoy. Yo estoy bien. Y cuando oímos eso, nos pesa en el corazón porque no lo saben, porque no lo entienden, pero les han metido esa idea en su cabecita y eso es lo que repiten. Dice el Señor: pero no quisiste. El Señor dice claramente que Él quiso juntar a sus hijos, pero ellos no quisieron. Cada uno toma su decisión. Cada quien decide, elige qué quiere hacer. Ninguna persona podrá culpar a Dios de su condenación eterna. Ninguna, hermanos. Nadie podrá decirle a Dios: tú tienes la culpa de que yo me vaya al infierno. Nadie le podrá decir eso a Dios. Nadie. Porque el llamado, la invitación, la ha hecho Dios a todos, sin excepción alguna, sin distinción. Dios siempre ha querido atraer así a todos, no importando quién sea esa persona o lo que haya hecho. En Cristo, toda persona tiene la oportunidad de ser elegida para salvación. Todos. Isaías 55 dice, reafirmando esta verdad, Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, 2 puntos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El escritor está diciendo ahí, y son palabras de Dios: vengan. Es un llamado, vengan. Aunque parece una orden, no es una orden, es una invitación de Dios, porque la salvación, hermanos, nadie puede ser forzado a entrar. Nadie. Dios invita a las personas, a todos los sedientos. No hay excepción alguna en la invitación. No es que si está sediento, y entonces los que no tienen sed, los que creen que no tienen sed, también están invitados. Dios no ha hecho ninguna excepción en la invitación, la hace a todos. Las personas han hecho uso de su capacidad y derecho a decidir, lo que muchos llaman o llamamos el libre albedrío. Dios invita, pero las personas hacen uso de esa capacidad y derecho a tomar una decisión. Muchos eligen rechazar la invitación y no quieren acercarse a Dios. De todo su corazón no lo hacen. Decididos, cierran su corazón porque aman su pecado. Están cómodos viviendo como viven en su pecado y no desean el bien de Dios. Deciden permanecer donde están. Deciden quedarse en la posición en la que están. Y obviamente a Dios le duele. Imagínense, si a usted cuando le predica a alguien, esa persona usted la estima, usted la quiere, porque tal vez es alguien querido para usted, cercano a usted, y cuando usted le habla de Dios, lo rechaza, se burla, se enoja y aún tal vez hasta lo insulta, a usted le pesa y puede llorar por el rechazo de esa persona, porque usted ahora que conoce la verdad, sabe a qué le está invitando, y usted llora. Imagínese a Dios, ¿no? Imagínese a Dios. A Dios, hermano, el corazón le palpita cuando ve al mundo metido en el pecado. Y diríamos, usando términos médicos, diría yo,
hasta tiene arritmia en su corazón. Porque Él ama al ser humano, porque Él anhela la salvación de las personas, porque Él desea que nadie se pierda, sino que todos entren a experimentar su amor. Pero claro está, el Señor no va a arrastrar a nadie a hacer algo que no quieren. Dice entonces el verso 5, en amor, dice Pablo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, en el verso 4 ya vimos que fuimos escogidos, elegidos para ser salvos primero, y como resultado de esa salvación ahora somos llamados a vivir, dice el verso número 4, en santidad y rectitud de vida cada día. No es una opción, es una orden de Dios a que usted viva en santidad y anhele una vida de rectitud. Dios no nos pregunta si queremos, nos está ordenando que vivamos en santidad y deseemos una vida sin tachas, sin señalamientos. Entonces, lo vimos la semana pasada. Pero, ¿cómo fue que Dios nos escogió desde la eternidad? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? ¿Sobre qué bases? ¿O sobre qué base lo hizo Él? Bueno, esta base, sin duda alguna, no fue usted ni fui yo. No, nosotros no fuimos la motivación para que Dios nos eligiera a la salvación. No, nosotros no lo fuimos, aunque fuimos el objeto de esa elección. La base y motivación fue su amor. Es lo que está diciendo Pablo aquí. En amor habiéndonos predestinado. El amor de Dios fue la razón por la que Dios pudo hacer esto, quiso hacer esto y lo llevó a cabo. Entonces, la base y la motivación para que Dios hiciera esta elección de usted y de mí, de todo ser humano, fue su amor. Eso es, como ya lo habrá notado usted, lo que dice Pablo en este verso número 5, en amor habiéndonos predestinado para. Para el teólogo William Hendrickson, tanto la palabra escogió del verso 4 como la palabra predestinado en este verso número 5 son sinónimos, porque indican el mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es, en este caso, la salvación de todas las personas. Dios anhela que todas las personas sean salvas. Dios desea que todas las personas se den cuenta de su condición espiritual ante Dios, les duela esa vida de pecado y deseen un arrepentimiento genuino y volverse a Él con todo su corazón. El deseo de Dios es ese, pero como cada quien decide lo que quiere para sí mismo, no todos harán caso a la invitación de Dios. Es respetable, aunque no aceptable, la posición de los que aceptan la doctrina de la predestinación, que probablemente usted ha escuchado muchas veces y si no, la pueda oír, ¿verdad? Hay quienes sostienen que la doctrina de la predestinación es la enseñanza bíblica, dicen ellos, basados en algunos textos de la palabra de Dios, en la que Dios ha determinado la salvación de unos y la condenación de otros. El término proorizo, que es de donde se toma la palabra predestinado o predestinación, significa literalmente decidir desde un principio o de antemano. Apartar desde un principio o anticipadamente. Eso es lo que significa la palabra proorizo, que es de donde se toma la palabra en la traducción al español predestinado. Decidir desde un principio o de antemano, apartar desde un principio o anticipadamente. Los de la doctrina de la predestinación dicen que Dios anticipadamente apartó a unos para una cosa y a otros para otra. Estos de la doctrina de la predestinación lo hacen basados en lo que literalmente el texto está diciendo. Pero si se hace un examen más profundo de las Escrituras, una exégesis del texto bíblico, vamos a ver que lo que en realidad el texto, a la luz del contexto de las Escrituras, porque usted no puede tomar un texto, o no debería, porque hay quien sí lo hace,
tomar un texto y edificar una doctrina errada, ¿sí? Están cometiendo un error. Sacan los textos del contexto bíblico y entonces los hacen decir lo que el texto literalmente dice, pero no es lo que el general de las Escrituras está diciendo. Los teólogos de la predestinación dicen que Dios decidió desde la eternidad anticipadamente quiénes serían salvos y quiénes no. Si esto fuera así, bueno, tendríamos un conflicto. Tal vez tendrían razón los testigos falsos de Jehová, ¿verdad? Solo 144,000 se van a salvar. Por eso ellos hacen lo que hacen y viven como viven, porque solo hay un número limitado y quieren ser uno de esos 144,000. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree será salvo, ¿no? Por eso leímos ahorita Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él quiera creer sea salvo. O sea, el número no se ha cerrado. La posibilidad está abierta. ¿Cuándo concluye esa oportunidad? Cuando el hombre cierra los ojos y se muere, ¿sí? Ahí se acabó la oportunidad. O cuando el Señor vuelva, se habrá acabado la oportunidad para que las personas sean salvas. Por eso, hermanos, insisto en el hecho de que necesitamos hablarles de Dios a las personas que nos rodean. Decirles que tienen un tiempo limitado, que la invitación del Señor momentáneamente está abierta, pero tiene una fecha de expedición, ¿sí? Va a expirar esa invitación cuando la vida concluya o cuando el Señor regrese. Entonces necesitamos urgentemente predicar a Cristo, hablarles a las personas, porque cuando la vida se acabe, se acabará toda oportunidad de conocer y experimentar la salvación de Dios. Entonces, aunque algunos dicen que la Biblia dice que unos son elegidos o han sido elegidos predeterminadamente para ser salvos y otros no, la realidad es otra. La realidad bíblica no compagina con esta idea absurda acerca de la salvación de unos y la perdición de otros. Las Escrituras no dicen en ninguna parte esta forma de interpretación. Al contrario, leímos ahorita un par de textos y vamos a leer otros más donde la misericordia de Dios se derrama todos los días sobre toda persona. Estos de la doctrina de la predestinación aluden a textos como Romanos 9:1 al 24. Usted puede leerlo en su casa, por favor anótelo si lo desea. Romanos 9:1 al 24, y señalan casos como el de Jacob y Esaú, que dicen ellos son típicos de esa realidad de la predestinación de unos para una cosa y de otros para otra. Ahí en el texto de Romanos, capítulo 9, en el verso 13, hablando precisamente de Jacob y Esaú, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso dice el texto literalmente. Y luego en el verso 17 de ahí de Romanos 9, dice, hablando de Faraón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los de la doctrina de la predestinación dicen que Dios, de manera abusiva y predeterminada, hizo nacer a Faraón para endurecerlo, de modo que él no dejara ir a Israel al desierto. ¿Recuerda usted la historia en Éxodo? Y entonces, endureciendo a Faraón, se diera todo el proceso de las plagas hasta que al final, ¿verdad?, salió no por voluntad propia de parte del Faraón, sino forzada la cosa para que Israel saliera libre de Egipto. Ahora, uno puede tomar el texto y leerlo y decir, pues sí, aquí dice, ¿verdad? En Romanos 9:13 dice que Dios amó a uno y aborreció al otro. Entonces, Dios en este caso es injusto porque toma la decisión de mostrar amor a uno y odio al otro. Y eso no es lo que el texto bíblico significa. No, si usted va a Génesis y usted va a Éxodo para ver los dos casos que aquí en Romanos capítulo 9 Pablo está mencionando, el texto no está diciendo, ¿verdad?, que Dios arbitrariamente endureció el corazón de Faraón en Éxodo o que arbitrariamente aborreció a Esaú. No, tanto Jacob como Esaú tomaron sus propias decisiones.
Jacob fue un hombre inclinado a amar a Dios, obedeció a Dios, se sometió a Dios y Dios bendijo a Jacob por causa de su actitud dispuesta en voluntad propia a someterse a Dios, contrario a Esaú. Esaú no hizo eso. Y en el caso del faraón, Dios habló por medio de Moisés. Y habló por medio de Moisés y le dijo, dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Faraón, de manera voluntaria, convencido de que eso no era lo que él quería, no dejó ir a Israel. Y cerró su corazón a obedecer a Dios y no permitió que Israel saliera libre hasta que Dios mostró su poder y forzado permitió que Israel saliera. Entonces, encontramos en las Escrituras, hermanos, de ninguna forma Dios es injusto, no es arbitrario y no hace las cosas de esa forma como estos de la doctrina de la predestinación lo han tratado de explicar. Ahora bien, al hacer una lectura entonces superficial del texto, literalmente podemos ver que estas palabras de Pablo ahí en Romanos, citando los casos de Jacob y Esaú, Romanos 9, y del faraón en Egipto, pues es lo que están diciendo aparentemente. Pero haciendo un estudio concienzudo y correcto de las Escrituras y tomando en cuenta el contexto de la Biblia en donde Dios nunca, hermanos, es arbitrario, sino siempre se muestra como un Dios compasivo, un Dios paciente y misericordioso, podemos notar que no es asunto de Dios la dureza del corazón de Faraón y la dureza del corazón de Esaú, sino una libre elección, una libre decisión de cada uno de ellos, como ha sido en la historia del ser humano hasta este instante precisamente. En el caso de Faraón en Éxodo podemos leer que Dios, por medio de Moisés, le dijo, deja ir a mi pueblo. Y el faraón decidió negarse, obstinándose en no permitir la salida de Israel. Todos, hermanos, ejercieron su capacidad para decidir. Todos. Dios dio al hombre la capacidad de decidir. Puso en cada persona voluntad propia, es decir, libre albedrío, si así lo queremos llamar, y el uso de la razón por la cual cada quien determina para sí lo que cada quien quiere para sí. En el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 5, hay la historia de un hombre muy valiente, dice ahí el texto bíblico. Era un general sirio, muy valiente, al cual el rey tenía en alta estima porque a través de este general Dios había librado grandes batallas en favor de la nación siria. Era muy valiente este hombre, dice, pero era leproso. ¿Se acuerda? El caso de Naamán. Ahí Segundo de Reyes, capítulo 5. Y dice que en la casa de Naamán había una muchacha que servía, había sido traída de la tierra de Judá y estaba ahí como esclava. Y entonces esta muchacha le dijo a su amo, en mi tierra, ¿verdad? Hay alguien que puede hacer una oración y puede sanarte de la lepra. Y Naamán se lo dijo a su rey y el rey le dijo, pues ve con el rey y dile, ¿no? que te sane. Y aquel cargó unos cuantos animales con muchos regalos y se fue. Y le dijo al rey que lo sanara y entonces el rey dijo, pues ¿quién soy yo, Dios, para que haga estas cosas? Y oyó el profeta Eliseo lo que había pasado en el palacio y lo mandó a llamar. Y cuando Naamán llegó a la casa donde vivía el profeta envió a su criado, no salió él, envió a su criado y le dijo, dice el profeta que vayas al río, ¿verdad? Al río Jordán, y te bañes 7 veces. Y entonces Naamán, cuando oyó lo que el profeta le decía que hiciera, se fue enojado. Y dijo, en mi tierra hay mejores ríos que este río de aquí. ¿Por qué? Y se fue diciendo un montón de cosas, muy enojado. Pero uno de sus siervos le dijo, Señor, ¿por qué no haces caso de lo que te dice el profeta? Si te hubiera dicho que hicieras cosas más grandes que lavarte en el río, lo harías, ¿no? ¿Cuánto más si lo que te pidió es tan simple como ir y lavarte 7 veces? Y entonces Naamán, aún molesto, se regresó
se metió al río Jordán, se zambulló 7 veces y a la 7ª salió completamente sano. Dice que la piel, su piel, ya la quisiéramos nosotros a esta edad, ¿no? No sé qué edad tenía Naamán, pero dice que era como la piel de un bebé. Bien estiradita, ¿no? Nuevecita. Y cuando se vio sanado, corrió con el profeta y le dice, pues perdón, ¿no? Mi terquedad, mi necedad, pero mi decisión había sido regresarme y llegar a Siria otra vez siendo el mismo hombre leproso de siempre. Él tomó una decisión, ¿no? Y aunque la decisión que tomó de regresar y meterse al río no era una decisión de todo corazón, fue una decisión, decidió hacerlo. Y el resultado lo disfrutó el resto de su vida. Hermanos, Dios ha dado al hombre voluntad propia. Y nadie podrá decirle a Dios ese día en el juicio final, tu culpa es que yo esté en este lugar de tormento eterno. No, Dios no echa a nadie al infierno. Cada quien decide dónde quiere pasar la eternidad al escuchar el mensaje de salvación, creer y aceptarlo, o escucharlo, entenderlo y rechazarlo. Cada quien toma la libre determinación. Oí la historia de un hombre enfermo, muy grave, que fue llevado con un médico de mucha fama. El médico le dijo, sí, mire, su enfermedad se ha complicado, pero si usted hace lo que yo le voy a decir y toma exactamente el medicamento que le voy a dar y lo hace tal como le voy a indicar, usted se va a poder recuperar y no va a morir. El especialista le aseguró lo que iba a suceder si este hombre enfermo, muy enfermo, grave, hacía. Cuando este hombre oyó lo que el médico le dijo, reaccionó y le dijo, no le creo, yo no le creo. Y entonces se dio la vuelta y se fue a su casa. Pocos días después murió. Ahora, ¿de quién es la culpa de la muerte? ¿Del médico? Pudo haberlo forzado, tal vez diríamos, ¿verdad?, a que tomara las medicinas, a que siguiera el tratamiento, hiciera todo lo que le dijo profesionalmente, médicamente. Pudo haberlo hecho probablemente de alguna manera, si es que pudiera haber alguna forma de obligar a un enfermo a tomar medicamento y seguirlo al pie de la letra, hacer todas las indicaciones que el médico dijo. Pero fue decisión del enfermo decir, no le creo, darse la vuelta e irse y morir. La culpa no fue del doctor, la culpa fue del que se murió. Hermanos, en el mundo Dios sigue hablando. Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento. Dios sigue llamando a las personas a darse cuenta de su condición espiritual, pero cada uno toma su propia decisión. Dios ha decidido que todos, dice la Escritura, todos sean salvos. Él no dice solo algunos que le caen bien, o cierta clase de personas en ciertos niveles sociales en la sociedad actual. No, la Biblia dice que Dios ha decidido que todos seamos salvos. Pero la respuesta al mensaje de salvación de parte de muchos es un rotundo no te creo. No te creo. Consciente, voluntaria y deliberadamente muchos se niegan a aceptar ese perdón porque les gusta su vida de pecado, ante lo cual Dios no puede obligar a nadie a creerle. Por lo tanto, su negativa los llevará a la condenación eterna, irremediablemente. Mateo 23, y no quisiste. No quisiste. Pablo, citando el texto de Éxodo 33, dice en Romanos 9, 15 y 16 estas palabras. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El verso 16 dice, así que no depende, dice Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo me compadeceré, dice Dios, de quien yo me quiera compadecer. Y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Eso significa entonces que el Señor en un momento dado puede cambiar de opinión y puede decir, no, yo no quiero que estos se salven y estos sí. ¿Puede hacer Dios distinción entre las personas cuando dice de quien yo quiero? No, la expresión indica que Dios quiere.
Porque el texto de la Biblia dice que Dios anhela, desea que todos sean salvos. Dios ha deseado, Dios ha querido desde la eternidad que el hombre lo conozca. Y Dios ha enviado al mundo gente que predique el mensaje de salvación. Esta semana, hermanos, la semana anterior se fueron muchos muchachos al campamento, ya lo oímos hace un momento. Ayer regresaron un grupo de más de 700 muchachos al campamento. No sabemos cuántos abrieron su corazón. Pero hay gente que está haciendo inversión económica de muchos miles de dólares en gastar para atender a tantos jóvenes para que oigan el mensaje de salvación. Y el deseo de nuestro corazón es, y hemos orado por eso, Señor, toca a estos muchachos. Ojalá esos 700 y tantos hubieran regresado ayer con una experiencia real en su corazón, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos abrieron su corazón de verdad, no lo sabemos. Pero el deseo de Dios es que todos, Señor, hermanos, tengan la misericordia de Dios como una experiencia en su corazón, que vivan el amor de Dios a través de Cristo Jesús y el perdón que solo en Dios se puede encontrar. Pero esto no es una cuestión de obligaciones de parte de nadie. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la misericordia de Dios? Porque dice Pablo, citando el texto de Éxodo 33, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y compasión del que yo quiera compadecerme. ¿Qué dice Dios acerca de eso en su palabra? Bueno, en Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Por qué nos salvó? Porque Dios es grande en misericordia. Isaías 54:8 dice también, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías 45:22 también dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos, dice, de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Juan 3:16 de nuevo nos recuerda, porque de tal manera amó Dios a unos cuantos, no dice así, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él quiera creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 9:36, el escritor dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted cree que Dios puede ver al mundo, hermano, y sentir odio contra la gente? ¿Ve este mundo lleno de tanta maldad y a Dios, hermanos, sintiendo ira contra las personas, sintiendo asco contra la gente? No, hermano. Dice, vio a la gente y sintió compasión. Y en Juan 3:17 dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que sí dice la Biblia. Entonces, hermanos, la correcta y bíblica predestinación no excluye a nadie, más bien los incluye a todos. La predestinación es inclusiva, no exclusiva. Y es exclusiva de todo ser humano, no de unos cuantos. Cada persona en el mundo está en el corazón de Dios, ha estado en el corazón de Dios y sigue estando en el corazón de Dios para salvación, porque Dios invita a todos a venir a Él. Isaías 55:1, otra vez, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Vengan, dice el Señor, vengan, es el urgente llamado de Dios, vengan, vengan. La misericordia de Dios no es un privilegio de unos cuantos, hermanos, no. El pastor no está más cerca de Dios que lo que está usted de Dios, ¿no?
Cada persona está cerca en el corazón de Dios, cada uno. Y si somos hijos de Dios, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Entonces no es un privilegio de unos cuantos. La misericordia de Dios es para todo aquel que la quiera recibir. Por eso nadie podrá justificarse ni disculparse, hermanos, ante Dios. Nadie podrá decir nada que pueda justificarle ante Dios el día del juicio eterno, porque los brazos de Dios siempre han estado abiertos para el mundo. Siempre. Siempre han estado abiertos para toda persona. Para todo aquel que quiera acudir a Él en fe y arrepentimiento, pero no todos quieren. Y al cielo, hermanos, lamentablemente nadie va a entrar obligadamente, a fuerzas. Pablo pues dice que esta predestinación tiene otro propósito. Ya vimos que la elección en el verso 4 tiene como propósito, uno de tantos es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero dice Pablo que hay otro propósito en esta predestinación. Y dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cabe una pregunta oportuna aquí en este gran gesto del amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál podría haber sido una buena causa o razón para que Dios nos quisiera como hijos de Él? ¿Se puede usted imaginar eso? Dice la Biblia que nos quiso para Él como hijos suyos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál podría haber sido una buena causa o razón para que Dios nos quisiera, nos anhelara como hijos de Él? Cuando una persona o un matrimonio que no puede tener hijos piensa en la adopción, al pensar en la adopción debe pensarlo bien. Es un proceso legal. No sé si es en todos los países lo mismo, pero en México es un proceso que lleva tiempo, ¿verdad? Con todas estas cuestiones que se dan ahora acerca del tráfico de niños, tráfico de órganos y tantas cuestiones, la ley debe supervisar, la ley debe cuidar, la ley debe verificar que quien o quienes están solicitando en un proceso de adopción tomar a alguien para ser su hijo, su hija o sus hijos, la ley debe verificar que el propósito, el objetivo, la razón sean los correctos para ello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el hecho de querer adoptar a alguien debe llevar a esa persona o a esas personas a pensarlo bien, a analizarlo bien, a ver esa cuestión en todos los aspectos necesarios, porque la adopción legal, una vez hecha, representa para los que adoptan, tanto como para los que son adoptados, hermanos, muchas implicaciones, tanto emocionales como legales y de otros aspectos más. Entonces, la adopción es un asunto serio, en términos humanos, sociales. Pero Pablo dice que Dios decidió adoptarnos. Y la pregunta que cabe de nuevo es, ¿sobre qué base Dios lo hizo? ¿O Dios quiso, hermanos, en su corazón, adoptarnos a nosotros? Cuando usted se va al espejo o se ve al espejo, pregúntese, ese que está allí, esa persona que se refleja ahí, que conoce a Dios, que es hijo de Dios o hija de Dios, ¿por qué Dios me quiso adoptar? Dios me veía desde antes de la eternidad, desde la eternidad. Sí, Dios sabía quién iba a ser yo en la calidad de hijo de Él. Sabía qué clase de hijo iba a ser yo en la relación con Él, habiendo conocido a Cristo en mi corazón. Él lo sabía. Y aún así, Dios no dijo, híjoles, esta no. Dios dijo, los quiero como mis hijos. ¿Se da cuenta usted de eso, hermano? Yo no sé si usted puede entenderlo en la forma en que yo quiero que usted lo pueda concebir en su corazoncito y en su mente. Si yo fuese una persona que no puede tener hijos y con mi esposa no pudiéramos tener hijos y surgiera en nuestro corazón la idea de adoptar, iríamos a ver qué niños hay. Este está prietillo, este está flaco, esto está, bueno, ¿cuál me gustaría para adoptarlo como hijo? Bueno, no todos pueden ser tal vez, en mi concepto humano, candidato por una adopción, porque habrán razones para rechazar a unos y tal vez ver la posibilidad en otros. Pero cuando Dios te vio a ti y me vio a mí, no dijo, este está muy prieto, este está muy este va a tener un carácter del diablo. No, Dios dijo, los quiero para mis hijos. Yo no sé si eso, hermano, a usted lo emociona. A mí sí.
Porque cuando yo me veo al espejo, lo único que veo es fracaso. Lo único que veo es fracaso. Si usted me conociera a mí, hermano, como yo me conozco a mí, y me viera como yo me veo a mí, Dios me ve, probablemente usted se iría en este momento del templo y diría, me voy de este lugar. Pero deténgase un momento, por favor. Porque si yo lo conociera a usted, como usted se conoce y como Dios lo conoce a usted, tal vez yo renunciaba ahorita y me iba. Pero no se trata de eso. Se trata de entender la posición en la que Dios nos colocó como hijos de Él. ¿Sí? Esta es una iglesia de gente imperfecta, demasiado defectuosa. Y podemos quejarnos unos con otros y señalarnos unos con otros diciendo cosas feas y razones por las que yo mejor me voy de aquí porque no quiero más ver a esa gente. ¿Sabe qué? Gracias a Dios, Dios no hizo eso cuando nos vio en la eternidad. Y aún a pesar de todo dijo, quiero que sean mis hijos. Quiero que tú seas mi hija, quiero que tú seas mi hijo. A pesar de todo. A pesar de todo, mi hermano. A mí me sorprende el amor de Dios. De verdad, hermano, me sorprende ese Dios en quien yo creo. Porque yo le digo a Dios, Señor, ¿cómo me puedes amar siendo como soy? ¿Cómo me puedes dar un día más de vida, Señor, si ayer no te honré? Si ayer en vez de obedecerte te desobedecí, en vez de hacer tu voluntad, dice mi voluntad y mi terrible y horrible voluntad. ¿Cómo me puedes, Señor, renovar la vida? Y recuerdo la palabra de Dios y su palabra dice en Lamentaciones 3 que Él tiene misericordia de mí, por lo tanto ha renovado sobre mí esa gracia bendita. Dios decidió adoptarnos a pesar de todo. Por eso Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos no por lo que nosotros somos, sino dice salvos por su vida, y es la vida del Señor, es lo que Él vale para nosotros como Salvador. Esa es la razón por la que, hermano, usted y yo tenemos seguridad eterna, porque Cristo es la base de todo esto, no usted, no yo, es Cristo. Es Cristo, mi hermano. No había nada bueno en usted y en mí, atractivo, bonito, apetecible, deseable, como para que Dios dijera, quiero a esa gente como mis hijos. No lo había. Pero ahora sí, pastor. No, tampoco. Tampoco, mi hermano, tampoco. Pero Dios es bueno. El escritor de Eclesiastés dice, yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Se acuerda? Yo fui hijo de mi padre y de mi madre y fui grosero, perezoso, contestón, muchas cosas horribles. Pero nunca me dijeron mis padres, porque eres así, no hay zapatos para ti, no hay ropa para ti, no hay comida para ti, no hay techo para ti, duérmete en el piso, ya no hay cama. No, mis hermanos, siempre hubo todo lo necesario, porque era hijo. No era por lo que yo era, no era por lo que yo hacía, sino por el amor de ellos conmigo. Y esa es la razón por la que usted está aquí, mi hermano. No por lo que usted es, sino porque Dios no ha cambiado. Por eso está usted aquí sentadito hoy. Por eso usted esta semana comió, paseó, disfrutó. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. No había nada bueno en nosotros, atractivo, bonito, deseable, que valiera la pena que Dios dijera que nos quería como hijos. Sin embargo, Dios quiso adoptarnos por medio de Jesucristo para que todos fuésemos sus hijos. No solo nosotros, todos. Ahí mismo en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre.
No hemos recibido espíritu de esclavitud, no, de ahí nos sacó el Señor. Juan 8, éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, ahora somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él y por voluntad propia yo me someto a Él para ser su esclavo. No hay mejor amo que mi Señor, no hay mejor amo. Y en los versos 29 a 32 de ahí de Romanos 8, también dice el escritor estas palabras, de ahí de Romanos 8, 29 a 32. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, es decir, de acuerdo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice Pablo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ya Pablo dijo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No, Dios no ha escatimado nada, hermanos. Nada ha escatimado Dios. Dios no regatea para darnos lo que nos da. Él se brinda y nos brinda todo en abundancia. Los padres terrenales podemos brindar amor, cuidados a nuestros hijos hasta donde nos es posible, y aún si es posible dejarles una herencia material a nuestros hijos, ¿verdad? Y si son adoptados es lo mismo, la ley les da el mismo derecho a un hijo adoptado como si fuera un hijo natural. El mismo derecho. O los mismos derechos. Pero estos padres que adoptan a un hijo no pueden darle a ese hijo adoptado, hermanos, sus genes. No pueden darle sus características fisiológicas, no se las pueden dar. Porque esto solo lo da un padre biológico. Esto solo lo transmite un padre biológico a sus hijos. Pero Dios sí nos ha dado su propia naturaleza. Dios nos ha hecho conformes a su Hijo amado Jesucristo. Él sí lo hizo. A todos nosotros que hemos creído en Él. Cuando Dios le ve a usted, pero ve a su Hijo en usted. Eso es fantástico, hermano. Eso es sorprendente y eso es maravilloso. Porque si Dios me viera a mí sin la persona de Jesús, entonces vería un enemigo suyo. Pero Cristo está en mí y está en usted, y cuando nos ve, ve a su Hijo Jesús en nosotros. Y eso es lo que nos hace valiosos hoy para Dios, ¿sí? La presencia de Cristo en nuestro corazón. Dios nos vuelve sus hijos a la imagen de su Hijo divino. No solo nos concede todas las bendiciones, como ya lo dijo Pablo, nos ha hecho parte de Él mismo. ¿Pueden ustedes, hermanos, imaginar todas las bendiciones e implicaciones que Dios nos ha otorgado al hacernos a nosotros sus hijos? ¿Puede usted entender esto? Yo espero que sí. Tenemos el derecho de llamarlo Padre. Eso no lo podíamos hacer antes de conocerlo. Éramos enemigos de Él. Juan 8 dice que no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Suena horrible, se oye feo, pero esa era la verdad. Éramos hijos del diablo y los deseos de nuestro padre hacíamos. Juan 8. Pero ahora somos hijos de Dios, entonces tenemos el derecho de llamarlo Padre. Y nosotros tenemos el derecho de ser sus hijos, hermanos. Juan 1:12. Tenemos el derecho de su amor. No de la ira de Dios, sino de su amor sobre nosotros y con nosotros. Tenemos el derecho y privilegio de disfrutar cada día de su perdón absoluto y por lo mismo, hermanos, vivir y gozar de esa paz que da el sentirnos perdonados todos los días. Tenemos el derecho de saber que ahora Él vive en cada uno de nosotros porque somos morada, habitación de Él. 1 Corintios 3:16. Tenemos el derecho de su presencia con nosotros cada día. Tenemos el derecho de la seguridad de la salvación que Él nos ha otorgado. Números 23:19. No es hombre ni es hijo de hombre para decir una cosa distinta de la que nos ha prometido, porque Él dijo y lo hará. Así dice su palabra. Entonces,
Tenemos el derecho de su presencia con nosotros cada día. Él lo dijo: yo estoy con ustedes todos los días, estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Tenemos el derecho de la seguridad de la salvación que nos ha otorgado. Tenemos el derecho de sentir su cuidado con nosotros cada día en todos los aspectos de la vida cotidiana. Tenemos el derecho de una familia espiritual, es decir, esta iglesia, para ser cuidados y aprender a cuidar a otros. Tenemos el derecho de un título que jamás, hermanos, nos será quitado. Somos hijos de Dios en verdad. Tenemos la promesa de que Él volverá. Y volverá por usted y volverá por mí. Tenemos el derecho de una resurrección de vida eterna. Tenemos el derecho de una morada eterna. Porque eso es lo que Él nos prometió. Voy a preparar un lugar para ustedes, pero voy a volver porque donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Es una promesa, hermanos, y esa nos pertenece. En fin, usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sí, Dios es tan buen Padre porque nos lo demuestra todos los días. No podemos negarlo. Y cabe decir, si esto es así, si Él es ese Padre tan bueno que nosotros asentimos que es para con nosotros, cabe preguntar, entonces, ya que esto es así, ¿qué clase de hijo soy yo con Él? ¿Qué clase de hijo soy yo con Él? ¿Correspondo a ese Padre amoroso como hijo? En lo que me es posible. ¿Qué clase de hijo soy? ¿Cree usted que Dios no sabía cómo lo íbamos a tratar en esa relación como padre e hijo ahora, hermanos? ¿Cree usted que Dios no lo sabía? ¿Cree usted que Dios no sabía qué clase de hija íbamos a ser en esa relación? Y aún así, hermano, Dios nos quiso como sus hijos. Claro que Dios lo sabía. Y aún así Dios decidió adoptarnos en Cristo y nos predestinó para ello. Mateo 21. En Mateo 21 hay la historia dicha por el Señor de un padre que le dice a uno de sus hijos: hijo, ve a trabajar a mi viña hoy, ¿sí? Y el hijo le dijo: no quiero. Y se fue. Pero dice el Señor, pero en el camino este hijo, no sé qué pensó. Quiero creer que en su corazón este hijo dijo: pobre viejo, tanto que trabaja, yo no lo ayudo, así es de que lo voy a ayudar. Y dice, pero cambió de actitud y fue a trabajar. Y luego encontró a su otro hijo. Y le dijo lo mismo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el otro le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y el Señor pregunta: ¿quién creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? Y dijeron: el primero. Así es. ¿Con cuál usted se identifica, hermano? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Por qué? Si usted dice con el primero, pastor, bueno, ¿por qué? Y si usted dice con el segundo, ¿por qué? Pablo dice que Dios quiso que fuéramos sus hijos y no forzadamente. No obligó nuestra decisión. Nos invitó, nos convenció y nosotros respondimos. Él jamás se vio obligado a hacernos sus hijos. No se vio obligado, forzado. No, de ninguna manera. Fue según el puro afecto de su voluntad. Así dice ahí el texto al final en el verso 5. Fue por el puro afecto de su voluntad. La traducción, la versión Dios habla hoy, traduce esta parte así: según la determinación bondadosa de su voluntad. La versión lenguaje actual traduce esta parte última del verso 5 así: porque así lo había pensado y le agradó hacerlo. Y la versión, por último, traducción viviente, traduce así: eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Quise hacer esto así, hermanos, porque yo quiero que usted se dé cuenta, mi hermano, que Dios no se vio obligado a tomarle a usted y a mí como hijos. Dios no quiso forzarse a sí mismo a hacerlo. No, Él
quiso hacerlo voluntariamente por amor, como ya lo vimos. Fue el amor lo que impulsó al Señor a que, aunque veía la clase de hijos que nosotros íbamos a hacer, decidió adoptarnos para ser sus hijos. Concluyo con lo siguiente. Si Dios sintió gran gusto y placer al escogernos para ser sus hijos, ¿no cree usted, mi hermano, mi hermana, que debería ser para nosotros, para cada uno de nosotros, un placer, un gusto procurar honrarlo a Él? ¿No cree usted que debería ser un placer, un gusto honrar a ese Padre que nos adoptó como sus hijos? Yo conozco hasta donde puedo a cada uno de ustedes. Y como pastor podría llegar a formarme un concepto de usted como hijo, como hija de Dios. Puede ser. Conociéndole, podría animarme a hacerlo o atreverme a hacerlo. Pero lo verdaderamente importante, hermano, aquí no es lo que yo piense de usted u opine de usted o usted de mí. No, aquí no es eso lo importante. Lo verdaderamente importante aquí, hermanos, por un lado es lo que usted piensa de sí mismo como hijo de Dios. Y por otro lado, lo que Dios piensa de usted como hijo de Él. Yo tengo hijos y conozco a mis hijos y tengo un concepto de ellos. ¿Sí? Los conozco, son mis hijos. Usted es hijo de Dios. Usted debe tener de sí un concepto como hijo de Dios. ¿Qué clase de concepto tiene usted como hijo de Dios? Y lo otro es, ¿qué concepto tiene Dios de usted como su hijo? Respóndase a sí mismo estas preguntas. Y recuerde que Dios ve lo que usted piensa. ¿Está usted procurando sinceramente obedecer a su Padre? ¿Se esfuerza en ello? ¿Se esfuerza usted en obedecer a ese Padre amante que tiene hoy? ¿Está usted sinceramente honrando a ese Padre bendito en su vida? ¿Se siente orgulloso Dios de usted? ¿O qué es lo que usted siente Dios de usted? ¿Ama usted a su Padre Celestial con todo su corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Está usted esforzándose en servirle? ¿Está usted siendo leal a su reino? ¿Está usted siendo un buen reflejo de Él cada día? En fin, ¿qué opina usted de sí mismo como hijo de Dios? ¿Qué opinión tiene usted de sí mismo como hijo, como hija de Dios? Esto, hermano, importa mucho, ¿sí? Porque el concepto que tengamos nosotros como hijos de Dios va a impulsarnos, va a empujarnos, a sacrificarnos, a esforzarnos, a hacer lo que haya que hacer para agradar a ese Padre que se lo merece, ¿sí? A ese Padre que me ha tomado como hijo siendo como soy. Vea su pasado y vea las muestras de la misericordia de Dios. Usted no está aquí sino por la misericordia de Dios. Y si coincidimos en ello, y espero que sí, entonces, hermano, cuestionémonos y veámonos a la luz de lo que la palabra de Dios dice respecto a esta realidad. ¿Qué clase de hijo soy? ¿No? ¿Cuánto Dios espera de mí? ¿Y cuánto yo estoy dispuesto a darle al Señor? ¿Verdad? Ojalá que podamos pensar en ello, podamos darnos una respuesta sincera. Yo no me voy a engañar a mí mismo, porque no estoy loco para engañarme. Y cuando yo responda esto para mí mismo, voy a encontrar la verdad, porque voy a verme a mí mismo como creo que Dios me ve, de manera imparcial y de manera correcta y justa. Y ojalá eso nos lleve, ojalá, a cambios de actitud, a una mejor comunión con Dios, a una mejor relación con Él. Ojalá, yo lo deseo, hermano, con todo mi corazón, lo deseo. Se lo ruego mucho a Dios. De esto vamos a seguir hablando la próxima semana en el verso 6 que no tocamos hoy. Ojalá podamos estar juntos de nuevo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar.
Padre amado, en esta tarde agradecemos por la oportunidad que nos diste, Señor, este día de escucharte, hablarnos al corazón. Señor, fuimos elegidos, escogidos para ser hijos tuyos. Eso es lo que dice tu palabra y lo creo con todo mi corazón. Nada de mí te hizo desistir de ese propósito, de ese anhelo, de ese deseo. Porque te movió el amor por mí, un gran pecador. No es que hoy, Señor, yo sea mejor que nadie. No, sigo siendo pecador. Un pecador perdonado, pero pecador. Y sé, Señor, que muchas veces a diario yo dejo mucho que desear en tu corazón de mi persona. Pero gracias, Dios, porque mi existencia no se debe a nada que yo haya hecho ayer, sino a tu bendita misericordia que cada día se renueva sobre mí y sobre mis hermanos. Así es que hoy, Padre, estamos muy agradecidos por esta verdad bíblica. Hemos sido escogidos, elegidos, predestinados desde antes de que este mundo existiera para ser adoptados como hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso, Él lo determinó para sí mismo, así Él lo decidió. Y fue por su gran amor con que nos amó. Gracias, Señor, muchas gracias. Yo lo digo a nombre de esta iglesia y ojalá cada uno lo esté diciendo en su lugar, Señor. Te lo ruego con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.